¿Qué tal, amigos y amigas de Jokes? Arrancamos ya con una nueva tertulia. Hablaremos sobre la activación prepartido con Álvaro Cardiel y Sergi Fuentes. ¿Qué tal, Sergi Fuentes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patrick? Álvaro Cardiel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tema muy interesante, ¿no? Explícanos un poco, Sergi, así por encima, o Álvaro, quien queráis, el tema de la activación prepartido. ¿A qué nos referimos exactamente con esto? Luego ya especificaremos un poquito más, pero nos queremos centrar dentro del nivel de activación, nos queremos centrar en la prepartido porque queremos ir un poco a lo concreto y al final, así a lo fácil, es el estado en el que nuestro sistema nervioso central entra a jugar un partido. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ahora Álvaro irá desgranando un poquito todas las claves y nosotros iremos poniendo ejemplos y guiándolo un poco. Así que, Álvaro, si quieres empezar un poquito... El experto, ¿no? El experto es titulado en nivel de activación. Cuéntanos, Álvaro. Nada, primero de todo creo que es importante entender y contextualizar este concepto porque al final hablamos de nivel de activación, ¿vale? ¿Qué es exactamente nivel de activación? Y creo que es importante empezar por aquí. Nivel de activación, como bien dice Sergi, es el estado en el cual el cuerpo se pone en marcha. ¿Vale? Es decir, a qué nivel el sistema nervioso central dice, vale, a qué nivel tenemos que empezar a rendir, ¿vale? Entonces, ese nivel de activación lo dividimos en dos apartados, que es la activación fisiológica, ¿vale? Que depende de la tensión muscular, de la coordinación motriz y de la movilización de energía para poder actuar. Y luego está la parte cognitiva, la parte mental, ¿vale? Es decir, que tiene que ver con la atención y la concentración, que luego hablaremos más detenidamente si queréis, y luego todos aquellos procesos que aparecen en la toma de decisión, ¿vale? Entonces, importante destacar que el nivel de activación o la activación forma parte de uno de los efectos más importantes del deporte, que es el proceso de ejecución-decisión. Ejecución con la acción fisiológica y decisión con todos esos procesos de atención y concentración que luego si queréis podemos especificar un poquito más. A nivel básico, Patrick, si te parece, el nivel de activación mínimo sería cuando estamos durmiendo y el nivel de activación máximo sería una situación que yo estoy muy estresado y tengo mucha ansiedad y mi nivel de ansiedad y activación me lleva a que eso esté muy por arriba. Serían como los dos límites. Empezamos, se trata de encontrar quizás un poco el equilibrio tanto en el psicológico como en el de activación, digamos, físico, ¿no? Es decir, encontrar el punto neutro para tratar de afrontar, en este caso, el partido, suele ser el partido, de las mejores condiciones posibles. Al final también hay una cosa súper importante de hablar en este tema, que no en todas las personas el nivel de activación es el mismo. Es decir, Álvaro en este caso puede tener, por su manera de ser, un nivel de activación que le es óptimo para poder salir a rendir, a competir en este caso, y puede ser que yo necesite otro. Imaginándomelo yo, por como me imagino que son los jugadores, entiendo que Gavi necesitará un nivel de activación diferente que Kroos, como me lo imagino yo, y cada uno que sobreentienda hacia dónde va el nivel de activación de cada uno. A lo mejor no, a lo mejor no, pero yo entiendo que un poco por ahí. Si quieres comentarnos un poco más sobre el nivel de activación y el punto de que no para todos es el mismo. Así es, cuando entramos ya más en materia, cuando hablamos de nivel de activación, lo más importante es entender que tu nivel óptimo, ¿vale? Porque hablamos de óptimo, creo que es la palabra que mejor lo define, no es el mismo que el mío, ¿vale? Entonces, para poder encontrar ese nivel óptimo es súper importante y para mí creo que es el punto más a destacar de toda la conversación, es que tú tienes que saber interiorizar esas sensaciones. Es decir, tienes que, hablando de manera más coloquial, conocerte a ti mismo, conocerte qué necesitas en ese momento, cómo rindo mejor, cuáles son mis rutinas prepartido que me ayudan mejor a ese nivel óptimo de activación para poder rendir en el partido o en la sesión de entrenamiento, porque insistimos, no es el mismo nivel de activación en un partido que en un entrenamiento. Los niveles de activación van modulando según el contexto y según los factores que nos podamos encontrar y como factor principal creo que es importante destacar esto, el hecho de ser muy, muy consciente, conocerse muchísimo a uno mismo, saber qué es lo que más me funciona para después cuando llegue la hora de la verdad y me encuentre en ese nivel de activación demasiado alto o demasiado abajo, tener la capacidad para poder tener la autonomía y regularme eso para poder prepararme mejor a la puesta en marcha. Si te parece, podemos poner dos ejemplos de visuales o un poco para que la gente lo pueda entender más, de cuando un nivel de activación está por encima del que debe ser y cuando un nivel de activación está por debajo del que debe ser a nivel fútbol. Perfecto, ya sabes que a mí los ejemplos me encantan. Te encantan. O sea
Por encima, no sé si nos acordaremos de Kiko Femenía el día que debutó con el Hércules, en el que su nivel de activación, ahí se ve muy claro, está por encima del que debe ser óptimo. Al final era el día que debutaba, no recuerdo bien contra qué equipo iba, pero bueno, está sobreexcitado y eso lo que hace es precipitación, falta de coordinación en la respiración, coordinación futbolística y que no se den las cosas. Para toda aquella gente que no haya visto el vídeo, evidentemente lo aconsejamos ver porque al final es del tema que estamos hablando y es un poco lo que sucede, ¿no? Entra Kiko Femenía en la segunda parte más o menos, creo que el Hércules en ese momento va perdiendo y se le ve que no puede respirar, que se está a punto de incluso de desplomar y que está, me acuerdo que era Rufete, que está en la banda, digamos, haciendo ejercicios para posteriormente entrar, el que le empieza a decir al entrenador que no lo cambie, y le empieza a dar mensajes al jugador, a Kiko Femenía, de cálmate, respira, intenta hacer esto, intenta hacer lo otro. Luego es muy importante también el público, me acuerdo que cuando hace una buena acción le dan un feedback positivo y él se calma un poco, pero es muy importante eso, la figura de Rufete, que me imagino que por experiencia en ese momento iba sobradísimo, que es el que le puntualiza estas cosas. Entonces, para toda aquella gente que no había visto el vídeo, sucede exactamente un poco esto, y es lo que comentas, que es un nivel de sobreexcitación en este caso muy alto. Además de todo, para lo que vamos a comentar luego, es un ejemplo perfecto de cómo empieza por encima del nivel óptimo y luego se regula para poder acabar el partido, que al final luego vamos a hablar un poco de cómo se puede regular, con lo cual, y de hecho la respiración es una de ellas, con lo cual es un ejemplo perfecto. Y luego en el otro no hay como un ejemplo concreto de un jugador de primera división o de un jugador visual, pero bueno, nos podemos imaginar un jugador en el que tú vas a jugar un partido que crees que el nivel de exigencia es menos del que tú crees que tienes para jugar, y sales a jugar relajado y los fallos que tú tienes no son por precipitación, son por relajación. Y fallas por no tomar la decisión porque no estás atento, etc. Entonces, eso sería un ejemplo de nivel de activación bajo. Que tú sales a jugar y la motivación no es la suficiente para rendir al máximo nivel. Un poco así como los dos ejemplos que pueden aparecer dentro de las dos. Son dos ejemplos hiperválidos, ¿no? Creo que uno indica clarísimamente el ir muy por encima, pero quizás el gran logro en ese momento de Kiko Femenía no fue quizás empatar el partido, sino saber autorregular esto para lo que le ha servido la carrera, que no le ha ido nada mal. Y luego el otro, que creo que todos los que hemos practicado el fútbol quizás nos ha pasado, el decir, entro en el partido y de repente ves que la gente te pasa como aviones y que tienes que espabilar. Al final la situación de Kiko Femenía creo que refleja muy bien esa situación de sobreexcitación, de que el nivel de activación está por encima del nivel óptimo. En ese momento, siendo más concretos o más a nivel específico, a nivel psicológico, está sufriendo un ataque de ansiedad y así y podemos decirlo con total libertad y con todas las letras, porque aprovecho para decir que en muchas ocasiones el tema de la psicología todavía es tabú, todavía no somos capaces de reconocer este tipo de situaciones y son totalmente normales. En ese momento, él tira de técnicas como el control de respiración, que lo que hace es enviar un mensaje al sistema parasimpático para reducir y darle la alerta de que todo está en calma, que todo está tranquilo, y gracias a eso, y gracias a la ayuda de compañeros y al refuerzo externo, consigue modular esa activación para acabar bien el partido. Entonces, es importante que el jugador tenga capacidad de tener herramientas para cuando durante el partido se encuentre en una situación así, porque no todos somos Kiko Femenía, no todos estamos jugando en esas categorías, no todos tenemos la ayuda de un veterano como Rufete al lado, o no todos tenemos la preparación mental como para poder controlar eso, pues tener esas herramientas para poder, en ese caso, reducir el nivel de activación y poder rendir en tus posibilidades. Ahora hablamos, si quieres, de las diferentes pautas que puede seguir un jugador o jugadora cuando se puede encontrar delante de una situación como esta, pero me gustaría hacerte una pregunta, Álvaro. Desde mi inexperiencia, ¿son vasos comunicantes el nivel, digamos, psicológico con luego el físico? Es decir, los dos tipos de activaciones de los que hemos hablado, porque personalmente es una situación que me ha pasado cuando disputas un partido que en principio juegas un partido para subir de categoría, partidos de estos, digamos, más o menos importantes dentro de lo que hemos podido llegar a jugar nosotros. Notas, por ejemplo, que a los 2 sprints tienes los gemelos cargados, que te cuesta muchísimo más moverte. Esto me ha pasado, lo que he usado yo en mis propias carnes es quitarle un montón de hierro al asunto, es decir, estás haciendo un partido tranquilo, no sé qué, no sé cuántos, y esto a mí al final me ha servido. Pero me da la sensación, y por eso te traslado esta pregunta, de que pueden ser vasos comunicantes el hecho de que si anímicamente, si psicológicamente no consigues regular bien esta activación, luego físicamente no puedes, te da esa sensación que le pasa a Kiko Femenía y que puede no ser tan bestia como en su caso, pero de gemelos cargados, de me está costando mucho moverme, de me cuesta incluso respirar un poco.
es totalmente de acuerdo en el sentido de que la parte conductual o más fisiológica va cogida de la mano de la parte cognitiva, es decir, son un todo, somos un todo. Al final eso es una situación donde el jugador, el ejemplo que has puesto tú, entra en un aspecto de visión de túnel, donde solo ve amenaza, donde solo ve pensamientos negativos, y el sistema nervioso lo que hace es enviar una señal al cuerpo de bloqueo. Cuando genera bloqueo, los músculos se tensan más de lo normal, agarrotamientos, han habido en muchas situaciones fracturas por estrés, lo conocemos, el caso de Villa, que ya le pasó. Es decir, todo va cogido de la mano. Si yo tengo un buen equilibrio a nivel emocional, hace que a nivel físico pueda rendir en las medidas que necesita la competición. ¿Qué pautas pueden seguir los jugadores o jugadoras en este caso para tratar de regular e entrar en los partidos o de inicio de esta forma? Ahora va a entrar un poco Álvaro en eso. Sí que creo que es importante decir que como jugador, supongo que con la experiencia puedes intentar intuir cuál es... ¿Qué depende de ti para intentar, oye, pues yo tengo esta rutina, tengo esta otra, para intentar llegar al partido a mi nivel óptimo? Pero luego hay muchas cosas, que es el tipo de partido, el rival, el condicionante. Juego contra el equipo donde yo jugaba, pues no es lo mismo que jugar contra otro equipo. El estadio donde juegue, la situación de la clasificación, un partido importante. Creo que hay muchos condicionantes que no dependen de mí, que pueden hacer que, aunque yo sepa cuál es mi nivel óptimo, pueda variar del que yo voy trabajando. Entonces, a partir de ahí, vamos a intentar hacer, ahora Álvaro va un poco a intentar desgranar, cómo puedo intentar bajar si mi nivel está demasiado alto y cómo puedo intentar subir si mi nivel es demasiado bajo. Entonces, si quieres empezar, Álvaro, un poco a ver cómo podemos ¿qué consejos nos puedes surfear dar? la ola. Insisto, primero de todo, en la importancia de conocerse a uno mismo. Ya lo he dicho antes, pero es importantísimo. Y es algo, saber controlar el nivel de activación y saber regularlo no es algo fácil. Es algo que requiere de mucho entrenamiento y que animo a todas las personas que nos estén escuchando a empezar por esa parte. La parte de escucharse a sí mismo, ¿no? Me encuentro en una situación prepartido donde empiezan a sudarme las manos, donde empiezo a tener una respiración muy acelerada, donde empiezo con el movimiento de la pierna, donde todo eso son partes fisiológicas, ¿eh? Por parte cognitiva empiezo a pensar mucho en el error, empiezo a pensar en el miedo a fallar, empiezo a tener dudas de mi plan de partido. Si nos ponemos en situación, ahora mismo lo que el cuerpo, la cabeza está demandando es bajar ese nivel de activación, ¿vale? Entonces, cosas que podemos hacer para bajar el nivel de activación es, por ejemplo, técnicas de respiración muy sencillas, que son simplemente a veces fijándonos, interiorizando nuestra respiración, contando las veces que metemos aire, mantenemos y soltamos aire. Ya de esa manera, como he dicho antes, ya le estamos enviando un mensaje al sistema nervioso de que tiene que calmarse. Eso sería una de las maneras. Luego, escuchar música que a nosotros nos ayude a focalizar la atención, exteriorizar las sensaciones o las emociones que estamos teniendo en ese momento, ya sea con un cuerpo técnico, ya sea con compañeros, porque en ese momento de vestuario es importante ser capaz de regular todo eso y de intentar encontrar ese nivel de activación óptimo, sobre todo a nivel mental, para poder rendir en el partido. Luego, si una persona, un jugador, no consigue hacer lo que comentas tú de conocerse a sí mismo o de gestionar estas cosas, es muy importante también lo que has comentado anteriormente de la figura del coach deportivo o del psicólogo deportivo, que muchas veces lo hemos hablado fuera de micro, Sergi, de la importancia que tiene esta gente y pueden ayudar muchísimo. Conocemos a infinidad de jugadores y jugadoras que han pasado por aquí, que hablan con un coach deportivo antes de los partidos. Al final, un Lamine Yamal, un Nico Paz ahora en el Real Madrid, un Pablo Barrios, no son gente que esté allí y no les afecta nada, no. Seguro que hay un trabajo enorme de Atlético de Madrid, Barcelona, Español, todas las canteras que os podáis imaginar, de cómo dar herramientas a los jugadores para que el día de mañana, si tienen que debutar con 15, 16 años, porque esto cada vez es más loco, puedan hacerlo de las mejores formas y les ayuden a encontrar justo las herramientas o el conocerse mejor a sí mismo. Entonces, la figura del psicólogo deportivo y del coach puede ser brutal. Justo lo que has comentado tú en la parte final es lo más importante. El psicólogo o el coach no te va a dar una varita mágica y va a hacer voy a estar bien o voy a estar mal. Lo que te va a dar son herramientas, que es la palabra que te he dado, que es la exacta, para yo intentar poder hacer lo que estamos hablando ahora. Simplemente, vale, yo me siento en esta situación. ¿Qué me dijo la persona que trabaja conmigo para intentar ayudarme? Y haz esto, escucha tu canción favorita, intenta respirar, coméntale a la persona que tenga más confianza, porque no le vas a ir a tu compañero de vestuario con el que a lo mejor no te sientes tan a gusto a decir, estoy nervioso. Pues ves a tu compañero de confianza a decirle, hey, ¿qué puedo hacer? Al final, todas estas herramientas, seguramente que estemos comentando aquí, son las que utilizan, porque al final son las herramientas que se puede dar como coach, como
como psicólogo. Si te parece, Álvaro, podemos entrar en las contrarias. ¿Cómo yo puedo intentar subir ese nivel de activación? Porque estamos hablando siempre en contextos increíbles, pero a lo mejor soy un jugador que tiene que jugar contra el último rival de la clasificación y que el partido en sí no me motiva. ¿Qué puedo hacer? Que le pueda costar encontrar la motivación. Sí, Es ejemplo muy cotidiano, ejemplo que nos hemos encontrado todos los que nos dedicamos a esto, nos lo hemos encontrado alguna vez, ¿no? Ese partido donde quizá la motivación brilla por su ausencia, ya sea porque el rival no acaba de ser del todo apetecible o estimulante para mí, ya sea porque a nivel de contexto pues no me encuentro en mis mejores momentos. En esos casos es importante hablar del tema de la concentración y la atención, ¿vale? Y es importante diferenciarlos, ¿eh? La concentración es el tiempo que nosotros mantenemos el foco atencional en algo concreto, es ese tiempo, y la atención es lo que el cerebro ve, ¿vale? El cerebro funciona por imágenes, funciona por pensamientos, y es muy importante, y aquí meto otra coletilla, que esos pensamientos, esas imágenes sean positivas, ¿vale? Dejamos este concepto aparte. Entonces, en el momento en el cual yo no acabo de estar activado del todo, y vuelve a ser importante saber detectarlo. Saber detectar en ese momento cuando estoy, y pongo ejemplos prácticos, cuando estoy hablando más de la cuenta con un compañero de algo que no tiene nada que ver con el partido, cuando llego tarde a la convocatoria porque ese día he apurado más con la hora, porque no estoy con el foco donde tengo que estar, ¿vale? Entonces, en todo momento hablamos de foco, si te fijas, ¿no? Y es importante que ese foco atencional se fije en los objetivos del partido, en esos momentos, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de encontrar objetivos que en ese momento sean motivantes para nosotros, que sean atractivos, y cuando hablamos de objetivos no solo hablamos de objetivos de resultado, ¿sí? No solo hablamos de meter 3 goles o de hacer 3 asistencias, sino también hablamos del cómo, de los objetivos que llamamos objetivos de realización, ¿sí? Objetivos de realización dependen de mi conducta, dependen de mi forma de comportarme, ¿sí? Por ejemplo, para ser más específico, en ese partido donde no estoy quizá tan motivado, hace 3 semanas el entrenador que está encima mío con que el tema del APP defensivo no estoy acabando de estar todo lo concentrado que debo de estar. Bueno, pues es una muy buena oportunidad para fijarme ese objetivo como objetivo de mejora para el partido, que quizá la exigencia no es tan grande en ese día, y poder mejorar ese objetivo de realización, ¿sí? Eso al final lo que nos va a ayudar es a que mantener el foco atencional en lo que realmente es importante, ¿vale? Antes hemos hablado de la visión de túnel, el que solo veo amenaza. En este caso, cuando no acabo de estar motivado o centrado en la tarea, lo que hace el cerebro es abrir la visión de forma periférica. Entonces deja entrar todos esos estímulos que a mí me hacen pues matar el aburrimiento. Llámale, todos hemos estado en un partido y de repente nos hemos puesto a cantar una canción, o todos hemos estado en un partido y de repente hemos empezado a pensar en que después tengo que ir a no sé dónde, o que ayer estuve en tal sitio y me lo pasé muy bien. Entonces, lo que tenemos que intentar en ese momento, mediante esos objetivos de realización, es de volver a estrechar el túnel y no llegar a estrecharlo tanto para ver una amenaza, pero sí estrecharlo de manera donde el foco atencional nos ayude a cumplir los objetivos que hemos marcado, y de esa manera volver a regular el nivel de activación. Hemos tenido la suerte de hablar con varios psicólogos deportivos, y es un poco lo que comenta él, ¿no? Centrarte en el aquí y ahora quizás es la clave. Yo creo que es total, o sea, es total. Lo importante es intentar, tanto en un lado como en el otro. También no hemos hablado de los objetivos que tú te puedes marcar cuando tu nivel de activación es alto y lo tienes que bajar. Al final, todos los objetivos que tú te puedas ir poniendo para intentar bajarte a la tierra, estoy súper nervioso, voy a intentar hacer un pase fácil, voy a intentar hacer una buena acción defensiva. Todos los objetivos que yo me pueda ir poniendo durante el partido para intentar bajar ese volumen es lo mismo que los que yo me puedo... Los de para bajar tienen que ser más realizables, y los de para subir tienen que ser más desafiantes, porque al final si yo para defender, para subirlo tengo que hacer una acción defensiva, pues no me va a motivar. Pero si tengo que intentar hacer una acción ofensiva en la que yo me sienta bien, pues a lo mejor me desafía más. A partir de aquí, si te parece, podemos hacer un poco, voy a dejar que lo haga Álvaro en este caso, un poco el resumen de qué podemos sacar así en 2-3 pinceladas del nivel de activación. ¿Qué cosas pueden ser importantes para la gente? Vale, primero de todo, como hemos dicho, el hecho de conocerse a uno mismo y de darse tiempo para conocerse, ¿sí? De interiorizar esas sensaciones, de vivir esas sensaciones y identificarlas para poder relacionarlas con cómo me encuentro, ¿no? Es muy importante para poder regular el nivel de activación. Lo primero es saber en qué nivel estoy, ¿sabes? Saber en qué activación estoy. Segundo de todo, después de identificar todos esos signos, tanto físicos como mentales, fijar esos objetivos, ¿no? Esos objetivos para el partido en cuestión o para la sesión de entrenamiento también en cuestión,
¿vale? Para poder, lo que decíamos, mantener el foco atencional donde realmente es importante, ¿vale? Y por último, en caso de que yo ya haya identificado todos esos signos y detecte cuál es mi nivel de activación, que no es fácil, pero con entrenamiento se acaba haciendo y se acaba dominando, es llevar a cabo esas acciones que a mí me ayuden a regularlo, ya sea aumentarlo o ya sea disminuirlo. Y aparte de ahí, a jugar y sobre todo, algo que es importantísimo y es que el nivel de activación, cuando hablamos de este tema de concentración y atención, tanto cuando se estrecha mucho como cuando es muy amplio, lo que estamos haciendo es perder tiempo en pensar lo que realmente es importante, que es que lo que estamos haciendo nos gusta y estamos ahí porque lo disfrutamos. Y eso creo que es importante. Importantísimo. Por mi parte, nada más que añadir. Yo lo único que había comentado anteriormente, que era lo que me había servido a mí cuando estoy jugando un partido relativamente importante, es tratar de evadirme un poco en el sentido de es un partido tranquilo, tal, no sé qué, porque al final vas a terminar el partido y la vida sigue normal. Es decir, no pasa absolutamente nada. Evidentemente quieres ganar en ese momento, pero en ese momento tienes que tratar de desconectar un poco y bajar las pulsaciones pensando en eso. Es un partido, tranquilo, todo va a salir bien y refuerzos positivos. Por mi parte, Está todo dicho, Patrick. perfecto. Pues Sergi Fuentes, nos vemos en la próxima Muchas tertulia. gracias. Y en este caso, Álvaro Cardiel, nos vemos también en la próxima tertulia. Muchas gracias.